Diga, buenas noches. Hoy es 19 de septiembre del 2025 y están a vísperas del Día del Amor y la Amistad. Barranquilla, aunque yo estoy viviendo en Soledad, pero ustedes saben que Soledad es como un barrio de Barranquilla y el ambiente de Soledad es totalmente diferente al barrio La Victoria, donde yo crecí, porque yo llegué al barrio La Victoria, yo llegué 3 años. 3 años y ahí fue donde comencé a vivir muchas aventuras en compañía de mis hermanos, 6 hermanos. Como estaba hablando yo en un video anterior, el mayor Virgilio, parrandero, buena persona, elegante para hablar, con un vocabulario exquisito que cualquiera se enamoraba de su modo de hablar. Mi hermano Jesús, el segundo, persona refinada, no parece barranquillero, sacó raíces del interior del país porque mi abuelo era del interior del país, del barrio Las Cruces en Bogotá, y mi abuela era de descendencia inglesa. Torné en un municipio muy pequeño en el departamento del Magdalena que lo llaman Malabrigo por cariño, pero se llama Concordia. Allá llegó el primer torneo allá, de lo cual en 700 descendió mi abuela. Bueno, él es cachaco. Nosotros le decimos el cachaco y tiene aspecto cachaco. Usted lo ve, no parece ser raro a nosotros. Viene Roberto, que en paz descanse, moreno, elegante, dicharachero. Un día te voy a hablar de mi hermano. Mi hermano vivió en 10 años lo que usted vive en 40 años. Analice usted. Y voy a contar las anécdotas de él. Yo en la época que él era bebedor, mujeriego, yo no tomaba. Yo me sentaba a verlos tomar y conversar. Luego viene John, que es uno pequeñito, gordito, sacó rasgos de indígenas de Tuará, porque mi abuelo era de Tuará, mi papá también era de Tuará, mi abuela era de Tuará, entonces él sacó ciertos rasgos de los tuareños, a mucho honor, Mocaná. Luego viene mi persona, Richard, Ricardo Jorge Ricardo. Esa anécdota la contaré también. ¿Por qué tantos nombres? Porque a mi papá se le olvidó qué nombre me había colocado en el registro civil. Hasta terminando el bachillerato, cuando me iba a graduar, fue que solucioné el problema. Yo me gradué más o menos de 15, 16 años. Tuve una confusión de tantos nombres. Y luego viene mi último hermano, que es Alberto. Él es una persona que está viviendo todavía en los años 80. Él se sienta a hablar, es de los años 80. Coloca en sus estados de WhatsApp, los estados de Facebook, años 80. O sea, él está en los 80. Él habla de los 80. Él vive de los 80 y es un ochentero a morir. Si usted es ochentero, contácteme y yo le doy para que usted se divierta con las aventuras de él. Pero aquí estamos hoy en como yo lo llamo blog, yo lo llamo transmisión, yo lo llamo video. ¿Para qué hago esto? Para que mis nietos, Enzo y Francesco, vean lo que yo hablaba. Ellos apenas tienen 2 años y van a ver esto más o menos dentro de 18 años. Dentro de 18 años viene siendo el año 35, 43, en el 2043. Mis cenizas, ¿dónde estarán?
porque yo voy a ser quemado. Oye, antes de comenzar a hablar, yo digo que esta cuestión de las tecnologías, a la primera persona que yo escuché hablando de esto era un locutor barranquillero, yo no sé dónde nació él, perdonen mi ignorancia, Abel González Chávez. Fue la primera persona que comenzó a hablar de transmisiones vía internet y todas esas cosas. Y yo, ¿por qué está haciendo esto? Y mira, estoy yo. Igual. Esto lo hace uno cuando uno está solo. Yo vivo solo. Yo tuve inconvenientes en mi matrimonio desde el año 2005. O sea, yo tengo 2005, 2015, tengo 20 años de separado. 20 años, o divorciado, no sé. Entonces, voy a hablar acerca de las historias. De pronto alguna persona ve esto y nos reunimos algún día, hacemos aquí un en vivo. De pronto, ajá, sí, claro. Entonces, ahora sí. Oiga, cuando yo estaba pequeño, yo en este momento tengo un turbo. Cuando yo estaba pequeño, al lado de mi casa hay un muchacho que se llamaba Iván Palacios, que en este momento él está en Venezuela. Iván Palacios Sánchez. Enamorado de la música, igual que yo. Enamorado de los pick-ups también. Nosotros teníamos más o menos 10 años, 11 años, y nosotros hicimos unos pick-ups. Él hizo un pick-up, él cogió una gaveta del papá, le sacó el fondo y ya quedó el marco y me dijo, coge, te regalo esta y que está el tuyo. Y entonces ahora, ¿cómo hacemos con la? Mi mamá tenía un lienzo, porque mi mamá tenía una cama de lienzo y no la usaban. Entonces yo cogí la tijera y corté el tamaño para las dos gavetas. Y bien, listo, ya, buscamos las puntillas, organizamos todo. Bueno, armamos eso, ahora viene el dibujo. ¿Qué nombre le pongo yo a mi pico en el año más o menos 75, 77, 78? Más o menos. Yo le puse el león de la salsa, el isleño. ¿Por qué? Porque ese era lo que escuchaba. Pinté un león con lapicero negro, lapicero azul, y lo comencé a colorear con témpera. Pero en ese tiempo, mi papá, que trabajó en Aerocóndor, tuvo inconvenientes en la empresa. La empresa quebró. No le dieron ningún tipo de dinero. Y ahí en esa época, ahora es que yo comencé a buscar cosas, no encontraba. En ese momento comenzó la escasez en mi casa, en el año 77, 78. Comenzó la escasez económica en mi casa, que doloroso, pero entonces yo hacía eso. Entonces me quedó mucho. Me quedó el león que nada más con medio cuerpo y no me queda la melena y todo lo demás, la cola. Yo lo pinté en una montaña. Yo en esa época lo pinté en una montaña, que cuando yo vi la película de Mufasa y el Rey León, yo dije, y ese dibujo parecido al mío. Cosas de la vida. Él le colocó, Iván Palacios Sánchez le colocó el cañonero de la victoria, pero como él tenía problemas de la gramática, no le colocó la ñ, sino quedó el canonero. Entonces, ya cuando él se dio cuenta, ya no le podía cambiar, porque mis hermanos les gustaba lo que nosotros hacíamos. Entonces quedó ahí, trata el canonero. Entonces él traía, colocaba, yo no sé, pero en mi casa, que eso lo tengo que hablar yo, en mi casa llegaban cosas. En mi casa llegó un palo de golf americano con una bola de golf americano. ¿Cómo llegó? Yo creo que llegó porque mi papá era el que hacía el aseo al comienzo. Hacía el aseo más o menos en el año 66. 66 hacía el aseo en los aviones de Aerocóndor. Y él me dice que él se encontraba muchas cosas. De ahí, esa es la lógica que yo traigo, porque en ese año
nosotros no tenemos ningún contacto con americanos para que nos dieran un palo de golf y una bola de golf. ¿De dónde salió eso? Esa es lo que yo, la conclusión que yo saco. Bueno, entonces, sacudimos esos parlantes, los colocamos, 3 parlanticos pequeños, colocamos, lo armamos y en ese tiempo existían audífonos, pero de un solo earbuds, nada más con esto nosotros. Entonces nosotros nos quedamos por acá, lo conectábamos a un radio y conectábamos los parlantes. Y eso sonaba espectacular. Entonces ahí nosotros, cuando iban a dar la propaganda, nosotros le bajábamos el volumen. Mis hermanos estaban ahí escuchando las canciones que colocaban tú, la canción, porque cada uno escogió una emisora. Yo escogía, a mí me gustaba mucho Radio Aeropuerto. Radio Aeropuerto. Yo. Él cogía Radio Piloto. Claro que él me ganaba. ¿Por qué? Porque Radio Piloto siempre hablaba como de los picots. Radio Piloto. Y en cambio, pero tenía propaganda. En cambio, Radio Aeropuerto no daba propaganda. O daba propaganda cada 2 horas. Entonces, ahí estábamos. Entonces, mi hermano, cerveza ahí. Y analice usted. En el año 75, 76, esa era nuestra intención. No había tecnología. No había videojuegos, no había nada. Y eso era lo que nosotros hacíamos. Piense usted. Y éramos felices. Éramos felices. Vivimos una época maravillosa. ¿Qué sucedió con esos picos? No sabemos. Yo no sé qué sucedió con eso. Yo creo que nosotros los dejamos abandonados y ya comenzamos por algo como que más grande. Claro que sí. Entonces, dijimos, no, ya los picos no. Entonces, Víctor Delgado Navarro vivía frente a mi casa. Él era el pupi de mi casa. ¿Por qué? Porque el papá estaba en Estados Unidos y el papá le mandaba muchas cosas a él. Le mandó un avión a control remoto, más o menos en el año 76. Un avión a control remoto. Pero bueno, era como a control remoto, aquí estoy acordando. Tenía unos nylon como de 2 metros. Tenía una bomba de gasolina para aviones, yo no sé, pero venían así, venían unos tanquecitos así como los de 3 en 1. Y nosotros vivíamos por el jardín botánico. Nosotros nos poníamos allá y nunca pudimos poner a volar ese avión. Ese avión, nosotros le damos y la hélice daba vuelta. Era un avión rojo con blanco, muy bonito. Que en este momento yo digo que costaría mucho dinero porque sería una reliquia. Entonces uno lo agarraba y el avión como que daba vueltas así, pero eso es lo que existía en el manual. Eso lo desechamos. Le mandaron una máquina para proyectar películas. Ve usted, en ese año. El boom. 8 milímetros. Le mandaron un solo rollo que era el desfile de Walt Disney. Entonces nosotros abandonamos los picots y nos metimos con el cine. Nos metimos con el cine y comenzamos a cobrar la entrada. Y dentro vendíamos limonada. Eso lo hacíamos en un solar, porque en el barrio La Victoria todas las casas las entregaron con garaje para que guardaran carros. Pero nadie compró carros. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron un cuarto. El papá sube para Estados Unidos, no construyó, entonces ahí ese era como nuestro estudio. Lo hacíamos en la terraza, o lo hacíamos ahí, o lo hacíamos en la sala. Entonces cobrábamos la entrada y colocábamos la proyección. Lo más hermoso del mundo que yo recuerdo en ese momento era cuando comenzaba y salía 9, 8, 7, 6, no tenía audio, 5, 4, y era en color, 3,
2, 1. Y comenzaba la proyección. Lo más maravilloso del mundo estaba en nuestras manos porque nosotros controlábamos la presentación, la devolvíamos y la comenzábamos nuevamente. Nosotros nos vimos esa película más de 100 veces. Más de 100 veces. Entonces hubo un problema porque nosotros comenzamos a discutir por el dinero. Entonces Iván Palacio me dijo a mí, vamos a separarnos de Víctor y vamos a hacer nuestra propia máquina para proyectar. Hablamos con el papá de Iván Palacios, hablamos con mi papá Virgilio de la Hoz, técnico de aviación de Aeromundo, de la extinta Aerocordon, que no le pagó nada, y hablamos con Iván Palacio, conocido como el Macho Iván, técnico, mecánico de aviación de Avianca, y vivíamos uno al lado del otro. El mejor técnico de aviación era mi padre, porque yo entré a una inducción en el SENA de la 30 para estudiar mecánica de aviación, porque en ese momento yo no sabía que iba a estudiar. Y hablaron, ustedes tienen que ser, a mucho honor, ustedes tienen que ser como el mejor técnico que existe en la costa atlántica, Virgilio de la Hoz, nieto. Si usted va a ser el técnico de mecánico de aviación, mecánico, tiene que ser como él. Y yo, ¿qué pasó? Me quedé callado. Yo no pasé los exámenes. Y yo todavía me pregunto, ¿qué hubiese pasado si yo hubiera dicho que yo era el hijo de Virgilio de la Hoz? Y yo tengo la libreta donde mi papá estudiaba. Eso lo tengo guardado. ¿Qué hubiese pasado? No sería lo que soy hoy. Hoy soy un profesor de inglés de primaria, bachillerato, universidad, y tengo mucha experiencia. Gracias a Dios. Bueno, ellos nos dijeron, háganse unas cajitas con pino. Nos hicimos una cajita con pino, como de 4 dedos, larguita, tan cuadradita. Nos buscamos un foco de mano potente, lo colocamos acá, hicimos ranuras arriba y abajo para que se deslizara el rollo de película. ¿Dónde le íbamos a conseguir? No sabíamos. Y colocamos un lente de aumento en el otro lado. Así que quedó así. Eso lo perfeccionamos en los libros de primaria, colección SDG, porque anteriormente los libros se enseñaban, en el primaria se enseñaba. Bueno, entonces, imagínense usted. Y ahora ya tenemos todo. Vamos al Teatro Las Palmas. El Teatro Las Palmas quedaba a 5 cuadras de mi casa. Nos fuimos caminando. Yo he visto rollos, él me dijo, al lado del Teatro Las Palmas, donde hay una peluquería. No recuerdo cómo se llama. Preciso llegamos. Estaba el barbero, en ese tiempo era peluquero, barriendo. Nosotros ya estaba recogiendo la basura. Había trocitos de películas, rollos de películas, así, grande. Y las estaban quemando. Y dije, ¿por qué están quemándolas? Porque eso no sirve. Nosotros queremos un rollo. Entonces tienen que venir los miércoles temprano, los jueves temprano, algo así, porque ahí es cuando está, y si no, y eso después se quema como a las 10 de la mañana. Nosotros fuimos. Yo creo que nos fuimos al colegio porque yo estudiaba a la mañana. Llegamos y había toda la cantidad de rollo que usted se quiera. Nos encontramos un rollo de este grande, así, de película mexicana. Una película mexicana donde estaban unos mariachis cantando. Eso lo guardaba yo como el tesoro más valioso de mi vida. Lo tenía yo guardado. En un descuido, yo no sé quién lo cogió y se desapareció de mi casa. Oye, yo peleé con todo el mundo, pero yo tenía 13, 14 años. Se perdió eso.
Ese yo no lo utilizaba para las proyecciones. Entonces nos encontramos una película de monstruos y cosas así. Entonces nosotros proyectamos. ¿Qué hacíamos? Va a comenzar la función. Metíamos el cuadrito y lo dejábamos ahí y salía la proyección. Y decían las peladitas de 2 y 3, ajá, ¿y por qué no se mueve? Que ese es el cine. Ya se acabó la película. Ya se acabó la película. No, tal. Bueno, para la próxima sí. Entonces hicimos los huequitos, las rayitas más largas, más anchas, para que pudiéramos deslizar eso. Pero que va, nosotros lo hacíamos así y no se movía nada. Entonces nuestro teatro fracasó. Nuestro teatro fracasó. Lástima. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Recuerden que yo le dije que en el barrio La Victoria las casas tenían para garaje porque iban a comprar supuestamente carros. Nadie compró carros. Hicimos un teatro en vivo. Estaba Carlos Castro, que él, el abuelo de él era farmacéutico, o era un, así como los de la farmacia, no, era un farmacéutico, creaba medicina. Y él tenía un tío que estaba en la flota mercante gran colombiana, el barrio La Victoria. Él le trajo como un set de Estados Unidos porque nosotros íbamos sobre maquillaje. Entonces nosotros comenzamos, promocionamos una película de vaqueros, pero una película de vaqueros en la noche. Ah, entonces, eso lo hacíamos donde el difunto Juan Manuel Barros Redondo, que fue por 25 años el rector del colegio o la escuela de la 21, que se llamaba en esa época Francisco Miranda, ahora se llama el Megacolegio de San José. Él es el rector. Él nos dio autorización para que utilizáramos ese lugar y ahí comenzamos a hacer la obra de teatro de los bandidos y los vaqueros, los cowboys. Nos compraron pistolitas y comenzamos ahí dramatizando. Entonces, a todo el que iban a matar le daban una bolsita así, como donde le dan ahora a usted la mayonesa o la salsa tártara cuando te va a una fritanga, de tinta de sangre. Ahí todo el mundo, se le dañó la camisa a todo el mundo. Nosotros hicimos eso como nada más 2 noches. ¿Por qué? Porque hicimos la película donde estaban los malos y estaban los buenos. Entonces vinieron los buenos, mataban a los malos y se acabó la película. Al día siguiente, bueno, mañana nuevamente la función. Hicimos la misma historia, los buenos van correteando a los malos asaltaron el banco, entonces lo iban correteando. Eso era, oiga, jóvenes, eso era en 2 metros por 3 metros. Ahí tenían la silla y estaba todo el mundo sentado. La misma película, los mataron otra vez. Al día siguiente no hubo público, la tercera noche, la tercera función. ¿Y por qué no hubo público, jóvenes? Porque era lo mismo ya y las peleitas, porque los clientes nosotros eran, porque en la Barra Victoria había muchas niñas. No, esa película no nos gusta, es lo mismo, es lo mismo. En esa época, al lado de mi casa vivía Denis, que murió por un incidente que más adelante contaré. Denis Palacio. Elda Palacio, que está en este momento viviendo en los Estados Unidos, gracias a Dios. Osiris Palacio, maestra de primaria, vivía en esa época en la de mi casa. Vive todavía. Iván Palacios, que está en Venezuela, y está Ivonne Palacio, que también está viviendo en los Estados Unidos. La siguiente casa, los hijos de la señora Flor, donde estaba Miriam Romero, Alicia Romero, Carlos Romero, María Victoria Romero, Lorena Romero. Tienen una prima que se llama Angélica Rapalino el apellido. Después venía la casa del señor Ríos, donde estaba Lucy,
y estaba Iván Ríos. Ahí estaba Lucy Ríos, aunque ella se fue muy, muy joven muy niña para Estados Unidos. Estaba eh, Iván Ríos. Después venía la siguiente casa, que era la casa de Sixta de la Osa, donde estaba Gladys, Dianette, Neisa. Esa era la. Ajá, listo. Después de eso venía la casa de la mejor repostera, porque hacía pudines, hacía repostería, Carmen Pelufo de Gómez Cartagenera. Venían del norte para que ella le hiciera los pudines. Yo era el auxiliar en esa época de ella, junto con Iván. Ella nos dijo, les voy a enseñar a hacer pudines. Ella nos enseñó a hacer pudines. No se me olvida, con azúcar pulverizada 4X, limón, esencia, todo lo demás. Ella dijo, aprendan esto, que esto da mucho dinero. Ahí estaba Carlos Castro, ahí vivía Armando Castro, que era hermano de Carlos, estaba Henry Castro, estaba José Luis, estaba Piedad también. Y venía la casa del difunto Juan Manuel Barros con su esposa, que era Isabel, conocida como Chávez. La mujer más, después de mi madre, la mujer más bondadosa y buena en este mundo. Isabel, conocida como Chávez. La mujer, esa era una santa. El profesor Barros, Juan Barros Redondo, la eminencia. Después venía la casa del señor Arias, con su hijo Hugo, la señora Inés. Para mí fue impactante, porque cuando tenía 7 años, más o menos a esta hora, a las 7, murió de un infarto la esposa del señor Arias, que se llama Inés. Vean, desde el momento en que murió esa señora, esa casa se cerró. Nunca más yo volví a ver a esa casa con las cortinas. Vean, respeto, señor Arias. Se desapareció. Él se tuvo que haber mudado con su hijo Hugo. Ellos eran bogotanos. Pero yo nunca, fue mi primera experiencia al escuchar, se murió. Entonces, en mi casa estaba Virgilio de Laos Nieto, Carmen Maldonado Torné, padres a los cuales le debo yo todo. Nos enseñaron todos los valores. Mi madre, una mujer ejemplar. Mi papá, padre más hermoso que yo tuve. Ese padre. Mi mamá iba a trabajar y él le dijo, no, tú no trabajas. Para eso estoy yo. Y cuando le pagaban, mi papá llegaba con el dinero. Te lo regalo. Porque él dice que cuando él llegaba a mi casa, llegaba al cielo. Venía la casa de los Palacios, el mecánico de aviación, con su esposa Magola Sánchez. Una buena mujer, hermosa mujer, está viviendo en Estados Unidos ahora con sus 2 hijas. Venía Flor de Romero. Vean, esa mujer, la casa de ella era como una posada. Todo el que tenía problemas porque en algún momento fue echado de su casa, ella lo recibía. En ella vivió y todo el mundo le decía, yo te voy a pagar. Y me decía, no, quédate aquí. Esto no es mío. Esto Dios me lo dio para compartirlo con las personas que necesitan. Así fue. Ahí vivió Raimundo Turín. Ya por el año pasado,
en enero y sus hijos han seguido con esta tradición. ¿Tiene problema? Ahí dejas. El señor Carlos Romero, también buena persona. Después venía Rita Ríos, Rita de Ríos con Iván, el esposo. Después venía la señora Sixta, con su, en este momento se me escapa el nombre del esposo, Rafael. Después venía Carlos Gómez, Armando Gómez, perdón, con Carmen Pelufo, con Armando Gómez, el mejor farmacéutico. Estaba en la 43 Comorillo, ahí quedaba la farmacia y ahí llegaba todo el mundo para que él le preparara la medicina. Yo no sé por qué razón yo pasé por ahí una vez, lo vi, vacas. Después venía el señor Juan Barros con su esposa, a saber que en este momento se me escapa el nombre, creo que era Fernández, creo yo, pues claro, Isabel Fernández, que era de Juan Barros Redondo, y estaba el señor Arias, no recuerdo el nombre, apellido Arias, con su esposa Inés. Ese era de este lado, porque enfrente no había casas. Solamente había una casa en la esquina que era una funeraria, que era atendida por el señor Julio Noriega. Nosotros no le teníamos miedo a los cajones, porque él todos los días estaba haciendo un cajón. Y él tenía cajones en la sala, porque él vivía en una casa de material, bloque blanco, sin empañotar, con piso de arena. Pero como es la vida. El primer teléfono público de color negro que instalaron en el barrio de La Victoria y sus alrededores, lo tenía él. Todas las casas de frente tenían piso de material, baldosa, cielo raso, pero no tenían teléfono. Y él viviendo en una casa, que era una funeraria, sin empañotar, las ventanas sin hojas, y era carpintero, piso de arena, tenía teléfono. Yo solamente iba con la monedita a colocar la moneda para donde no la colocaba, porque uno tenía que meter la moneda bajaba así, la moneda bajaba, pero pateaba, porque yo andaba descalzo. Bueno, ahí. Para esta época, ya viene octubre, él hacía, el señor Julio Noriega, yo solamente lo escuché hablar una sola vez, cuando yo llegaba, así como llegan los niños que ustedes ven, en pantaloneta, descalzo, me paré como una garza que se colocan las garzas a mirar lo que le estaba haciendo. ¿Qué fui a hacer ahí? Imprudente. Él me miró. Él se hacía un sombrero de periódico para trabajar. Se lo colocaba, camisilla, pantalón caqui. Me miró y me dijo, ¿usted qué busca? Aquí. La única vez que yo lo escuché hablar. Él tenía un perro grande, vasto, color café, manchas café con blanco. Ese perro era el más bravo del mundo. El más bravo del mundo. Yo lo veía, yo no sé cómo se llamaba. Una vez cuando nosotros nos despertamos, mi mamá me dijo, casi matan al perro del señor Noriega. Okay. Todos nosotros aprendimos. El señor Noriega, el señor Arias, el señor Carlos, la señora Flor, el señor Mario, la señora Sixta, la señora Carmen, el señor Armando Gómez. O sea, nosotros éramos respetuosos. Pero hoy en el 2025 parece que la gente aplaudiera el irrespeto de un niño de 5 años tratando a un señor de 70 años. Oiga, oiga, la sociedad. Yo que digo, oiga, mi madre, mi abuela Catalina Torné Castro, Catalina Torné de Castro, me decía a mí, el hombre va a ser destruido por el hombre. Me lo decía yo.
Yo tenía como 10 años, 9 años, porque ya se pasaba mucho tiempo en mi casa. Me traía libros de historia traían ilustraciones que se veía que no eran impresos acá, eran impresos en otro lugar. Y ella me leía y me decía, léeme, léeme y léeme. Diferentes culturas, diferentes épocas. Gracias a Dios, estoy acá. Bueno, entonces esa fue la historia de los Peacocks. Sé que, mire, 35 minutos. Si a alguien le interesa, aquí está la historia. Mira, aquí tenemos. Eso va a ser para otro capítulo que voy a hacer inmediatamente, que es cuando Iván Palacio y mi persona, nosotros andábamos juntos, como Starkey Hatch, como, ¿cuál era uno de vaqueros, ¿cómo era que se llamaba? Que eran unos que andaban juntos, se me escapa en este momento. Bueno, nosotros andábamos así. Hicimos un grupo de niños que nosotros presentábamos en las fiestas. Pero miren, cómo era yo de inocente o no sé, porque era que yo hacía eso porque me gustaba. Que el dinero que se recogía lo recibía la otra persona y yo no recibía nada. Solamente acompañaba y yo iba, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. En el año 80, en el año 80, 81, en el año 80, 81, hace 80, 80 años, hace 44 años, nosotros, o sea, Iván y yo estuvimos en Malambo. Imagínense, estuvimos en Malambo. O sea, yo me pregunto ahora, porque yo en este momento yo voy a Malambo, yo digo, ¿cómo de mi casa allá teniendo yo, tenía yo 16 años, yo iba a Malambo? Y nosotros llegamos a Malambo 7 de la noche en un quinceañero y nosotros nos presentamos. ¿A qué hora nos venimos de allá? No sé. Pero al día siguiente, el compañero, el socio mío, Iván Palacio, me invitó a comer. Vamos a comer, que yo pago todo el almuerzo. Claro. Pero, oiga, épocas maravillosas. Eso es una historia que tengo que contar. La época de, aquí está, el ojo mágico. Ustedes se preguntarán qué era el ojo mágico. Yo le voy a echar un cuento sobre el ojo mágico. Mi padre, la época de Walter Palacio. Walter Palacio fue un compañero, un amigo que nosotros tuvimos hasta los 40 minutos terminito. Él murió de Alzheimer a los 35 años. 35 años más o menos. Fanático de la música rock, el mejor pintor. A él lo contrataban para pintar las tiendas en los años 80. En los años 80. Lo contrataban a él para pintar las tiendas. Ve a ese hombre con ese. Jóvenes, no sé si esto lo van a ver, no sé si le va a gustar esto, pero yo disfruto mucho con esta historia. Y vamos a ver qué sucede. Nos vemos en el próximo capítulo.